Maestros, desde la Ciudad de México para todo el país, ¿cómo están ustedes, maestros? Aquí transmitiendo este martes 26 de junio de 2018, ya transmitiendo aquí en esta sesión. Vamos a ver qué tal podemos enlazar en esta noche hasta el país y vamos para las educadoras trabajando la cuarta sesión del libro de la educadora. Vamos a trabajar una serie de ideas sobre mi álbum, el de tercer grado de educación preescolar. Y vamos a trabajar para las educadoras porque es uno de los materiales que ya se están conociendo. El libro de la educadora el libro de la educadora 2018. Y ayer comentábamos sobre el aspecto de la lectura. Hemos estado comentando sobre el aspecto del razonamiento, sobre los materiales, sobre la lectura. En esta cuarta sesión vamos a hablar de mi álbum de tercer grado, un material para niños que cursan el último grado de educación preescolar. Un apoyo, como todos los materiales, un apoyo que pueda formar parte de las situaciones didácticas que proponga la educadora. Y este es un material interesante porque va directamente atendiendo las orientaciones didácticas que señala el programa de educación preescolar 2017, ¿sí? El libro de la educadora. Este material que presentan es un álbum, es un álbum que tiene al frente una abejita y es un álbum que les va a servir mucho a los niños porque lo que van haciendo es que el trabajo con el álbum implica la mayoría de las veces el registro de producciones individuales. Hemos estado desde esta reforma educativa con un enfoque de evidencias. El enfoque de evidencias se puso en práctica en Sudamérica ya años atrás y por lo que yo voy conociendo, en tanto que el trabajo con el álbum implique la mayoría de las veces el registro de sus producciones individuales, creo que queda la idea de que lo que necesita tener la educadora ahí son las evidencias del trabajo de los niños y el grado recomienda que se pueda realizar la solicitud que se les pida a los niños, solicitarles su trabajo más sistemático en cuanto a producciones escritas de diversa índole y con distintas formalidades o finalidades que el propio libro de la educadora nos va señalando. Y lo que nos va señalando es que, entre otras cosas, el álbum va a permitir que los alumnos expresen gráficamente narraciones con recursos personales, que registren ideas con palabras y oraciones dictadas por la educadora, que escriban instructivos como recetas utilizando sus propios recursos y que puedan representar con recursos personales elementos faltantes de los cuentos, por ejemplo, y que los puedan plasmar en imágenes. Esto es la idea del álbum. Además, presenta, por ejemplo, en pensamiento matemático, presenta la posibilidad de que nuestro alumno pueda comunicarse por escrito en ese lenguaje matemático del 1 al 10, por ejemplo, hacerlo de diferentes maneras, incluido lo convencional. En este álbum, el alumno podrá dejar evidencias de registrar con recursos gráficos personales procedimientos de resolución de problemas y con números el resultado de estos problemas. Asimismo, va a poder hacer registros de sus aciertos y desaciertos al ubicar objetos en una imagen o bien de los ganadores de los juegos que se realizan. Recuerden que en otra sesión, maestras, hablamos
de los materiales que puedan utilizar los niños en el jardín de niños. Pero mi álbum, tercer grado, va a poder facilitarle al niño representar mediante dibujos la imagen que tiene, por ejemplo, del festejo de la independencia, del Día de Muertos, cómo lo festeja con su familia, cómo lo festeja en su localidad. Va a poder representar gráficamente con recursos propios varias secuencias de sonidos e interpretarlas y hacer dibujos de su familia, del lugar donde vive, de sí mismos, lo que les gusta de ellos. Por eso mi álbum de tercer grado de educación preescolar está diseñado a partir de imágenes didácticas y por tanto comparte una serie de características que vienen en las láminas didácticas descritas al inicio del libro de la educadora. Estas láminas didácticas están junto a los materiales, nada más que yo no hice el comentario de las láminas didácticas, pero las láminas didácticas van a estar relacionadas con mi álbum y van a permitir también el desarrollo de situaciones didácticas. Lo que tiene que evitar la educadora es que mi álbum funcione como si fuera un libro de ejercicios que deben resolverse uno tras otro a lo largo del año. El valor del material, creo yo, radica en los procesos que pueda impactar en los niños, inclusive la práctica de observar la imagen, comentar entre ellos lo que cada uno ve, reflexionar sobre las distintas opiniones que van escuchando o que puedan elaborar sus argumentos propios, entre otras muchas formas de interpretación y de producción gráfica. Al final de este libro, lo que van a encontrar es un anexo de finalidades. Este anexo de finalidades educativas de mi álbum tercer grado, educación preescolar, donde se presenta un cuadro con las finalidades educativas para trabajar las imágenes de mi álbum en las versiones correspondientes a las propuestas de situaciones didácticas que contiene en un apartado, que sería el tercer apartado, en el libro de la educadora. Esto es la idea del álbum de tercer grado, el álbum que van a tener los niños a disposición ya en breve. El día de ayer también comentábamos, maestros, que haríamos algunos comentarios sobre la comunicación entre la educadora y las familias de los alumnos. Hace algún tiempo hice una serie de 3 videos, de 3 videofilmaciones. Estas 3 videofilmaciones las tengo en mi canal de YouTube y desde ahí me dirijo a padres de familia, porque es muy importante que nosotros podamos tener contacto con los padres de familia, porque desde 1989 tengo la idea que se ha ido ensanchando una grieta entre padres de familia y maestros. Esa es mi idea. Depende también del contexto y depende mucho del maestro cómo establezca las relaciones con los padres de familia. Pero surgieron los consejos de participación social en la educación. Es el contexto en el que se va a mover esta relación de la educadora con las madres de familia, con los padres de familia. Y también hemos tenido problemas, muchos maestros, al menos así me lo comentan, en la interacción con padres de familia. Tenemos problemas porque los padres de familia no están educando y a ellos les toca educar. Lo que hacemos nosotros los maestros es transmitir conocimientos y esos conocimientos, al transmitirlos, se complementan con el modelo de educación que tienen los niños y que se ha generado dentro del hogar de cada uno de ellos.
Lo que observo es que los padres de familia no están educando. Es muy variada la interacción con los padres de familia. Sé que depende del contexto, sé que depende de muchas comunidades, porque en provincia, en algunas comunidades muy humildes, hay una buena interacción de padres de familia con maestros. Entonces no lo puedo generalizar, pero lo que sí puedo decir es que le corresponde a los padres de familia hacer el proceso de educación con sus hijos. Y lo que va viendo el libro de la Educadora 2018 es que hay una incorporación de los niños que van al jardín a partir de los 3 años, muy pequeños, ingresan a la vida escolar, implica la ampliación del medio donde se desenvuelven. Me hace recordar esto, el impacto que tuvo la educación preescolar cuando Federico Froebel, desde aquel Instituto Universal Alemán, empieza a generar las ideas de lo que va a ser después el jardín de niños, Kindergarten. Y el jardín de niños impacta en la vida de las familias, porque algunas familias sienten que se les aleja a los niños del hogar, y además en países como Estados Unidos impactó bastante el jardín de niños. En México tenemos una tradición, diría yo que histórica, desde la pedagogía que se ha venido empleando en el jardín de niños y donde Enrique Laucher juega un papel muy importante junto a Enrique Repsamen. Y 3 educadoras sobresalen, sobre todo en el caso de Estefanía Castañeda, de Berta von Glümer y de Rosaura Zapata. Pero hay otras más, Luz María Serradell y muchas educadoras que han hecho historia en esta parte de la educación mexicana. Por eso, cuando Enrique Laucher llega a México, que fue en 1880, que tiene contacto 2 años después ya con Enrique Conrado Repsamen, cuando llega a Laucher, Berta von Glümer es una niña de 7 años, hija de padre alemán y de madre mexicana. Después tiene el acercamiento con Laucher. Tal vez sea sin duda Berta von Glümer que mejor interpreta la pedagogía froebeliana. Por eso, la relación entre padres de familia y niños es importante, entre padres de familia y educadora, porque lo que va sucediendo es que la vida escolar va ampliando la percepción que se tiene del trabajo dentro de la escuela. Y gracias a esto, los niños experimentan nuevas formas de relaciones y de emociones, van adquiriendo conocimientos. Ahí se va aplicando el concepto de la socialización, porque he dicho en otra videotransmisión que hay 2 conceptos históricamente trabajados por el jardín. Uno es autonomía y otro es socialización. Y socialización tiene que ver, desde mi idea, con la transmisión de la cultura. Por eso, las nuevas formas de relaciones, las formas de emociones, la adquisición de conocimientos que van logrando los niños, para ellos son muy importantes. Por eso, en el jardín se dan o se establecen las relaciones constructivas entre la educadora y la familia de los niños. Yo no diría que es tan vital, pero sí es importante porque comparten responsabilidades en la educación. El desarrollo y el bienestar de los niños es importante y además una condición que hace posible el vínculo es tener presente que cada familia es distinta por su composición, su historia, su dinámica de vida, cómo influye en las formas de ser y de actuar en los niños, cómo se establecen las estructuras de vida en su familia, cómo se ven las realidades desde las familias,
¿Cómo ven ellos, cómo ven ellos al jardín? ¿Cómo ven esa familia? ¿Cómo ve al jardín de niños? Y el concepto de familia, pues también aquí tiene que ir cambiando, porque hoy podríamos aceptar que una familia son personas que viven bajo un mismo techo, pero que no se provocan enfermedades neuróticas. Es decir, ya no es el concepto consanguíneo de la familia, sino que ahora puede ser consanguíneo o no consanguíneo el grupo de sujetos que viven bajo un mismo techo, pero lo importante es que no se produzcan enfermedades neuróticas. Por eso la educadora va a tener que estar enfrentando una serie de retos. Por ejemplo, uno de ellos es que propicie que los padres de familia confíen en la escuela y que confíen en la propia educadora como la maestra de su hijo. Yo aquí lo que he señalado es que nosotros podemos doblar a los padres de familia con el buen trato que le damos a sus hijos. No hay un padre de familia que se resista al buen trato que le pueda dar el maestro, la educadora a su hijo. Sus hijos son parte importante, por supuesto, y sus hijos son nuestros mejores promotores dentro de la relación entre la escuela y los padres de familia. ¿Qué debe de existir? ¿Qué debe de darse? Pues un buen proceso de comunicación, aunque esté muy trillado la comunicación, pero debe de ser una comunicación siempre oportuna. Yo soy de la idea de que debemos de estar siempre dispuestos a atender a los padres de familia y no mediante una cita como se hace en muchas instituciones. Si no trae el citatorio, no se atiende a los padres. Pero ¿cuántos padres nos abordan afuera del jardín o afuera de la escuela cuando llegamos temprano y ellos también llegan temprano y quieren intercambiar, quieren dialogar, quieren platicar, quieren comentar con nosotros? Y yo creo que esos momentos nosotros los tenemos que usar para poder atender a los padres de familia. Por eso, si los mecanismos de comunicación son los adecuados, si nosotros definimos los temas que serían o que pueden ser objeto de análisis en torno al proceso educativo de los niños, comentarios a veces tan sencillos sobre los propios niños, los modos de participación que nosotros esperamos de los padres de familia, cómo quiero que participen ellos, cómo los convenzo para que puedan participar de manera constante en esa interacción entre la escuela y ellos, entre yo, el maestro, yo, la educadora, y ellos, o ellos y nosotros, la escuela. Por eso es muy importante que nosotros podamos convencer a los padres de familia de la idea de que hay que tener cosas claras en el ámbito de responsabilidades de cada uno. Por eso yo creo que hay que poner bien las reglas del juego y hay que decirle a los padres de familia cuáles son sus verdaderas responsabilidades, porque ellos no pueden eludir sus responsabilidades. Por eso el aspecto del libro de la educadora 2018, en donde se empieza a colocar mucho énfasis, es en cómo ayuda la comunicación entre la educadora y las familias, porque entre las principales razones que explican la relevancia de la comunicación entre la maestra y las familias, el libro de la educadora va colocando sobre todo el conocer mejor al niño. Eso es muy importante para que nosotros podamos establecer una interacción adecuada con los padres. Si nosotros conocemos a los niños, aparte de la información inicial y general que se obtiene en un primer encuentro con el niño y sus padres. Me acuerdo cuando las educadoras me platicaban que tenían que realizar la entrevista con los padres de familia y llenar los documentos de la entrevista donde procedían a la diagnosis para después poder elaborar el diagnóstico. Por eso, ese primer encuentro con el niño, con sus padres, es importante, así lo recalca el libro de la educadora, es importante
que en el transcurso del ciclo escolar le den su opinión sobre los cambios que observan en sus hijos. Los padres de familia le tienen que ir diciendo a la educadora cuáles son esos cambios que observan en sus hijos, por ejemplo, como consecuencia de ir a la escuela, qué han aprendido, qué han logrado, como consecuencia de las relaciones que establecen con sus compañeros, cómo son sus actitudes, cómo son sus comportamientos en casa. Y asimismo, la educadora tiene que informarles sobre las transformaciones que nota en el niño y que pueden estar asociadas a lo que sucede en el ambiente familiar. Y aquí ya tenemos en la escuela, tenemos la actuación de la educadora, la actuación de los niños, de los padres de familia, pero muchas veces no llegamos a conocer el ambiente familiar. Recuerdo, voy a ir años atrás, pero al principio de los 70s, todavía los maestros y las educadoras íbamos a los hogares de los niños, podíamos acercarnos al ambiente familiar, teníamos mucho contacto con los padres de familia. ¿Dónde se perdió ese contacto? ¿Cómo se empezó a separar la interacción entre padres de familia y maestros? Yo lo coloco en el movimiento de 1989. El movimiento de 1989, aquel de zona por zona y escuela por escuela, también trajo otra serie de situaciones que aprovechó la autoridad educativa. Ahí nos lanzó la autoridad educativa contra la sociedad, o lanzan a la sociedad contra los maestros, bajo el pretexto de que ya en ese año de 1989, en mayo, el salario del maestro ha subido a 500,000 pesos. Es decir, cuando ganábamos 500,000 pesos, entonces ellos dicen, ahora nosotros hemos cumplido, le toca a los padres de familia ahora exigirle a los maestros. Y las instituciones educativas se empiezan a ver rodeadas, en ellas empiezan a aparecer los buzones escolares, donde las quejas empiezan a generarse a diestra y siniestra. Hasta años después van a aparecer las ideas de la felicitación. Pero estas interacciones, lo que se pretende es que se ayude a los padres de familia a que busquen maneras de solucionar algún problema en esta interacción. Por eso se tienen que establecer criterios comunes. En cada contexto los niños se desenvuelven, existen ciertas pautas de relación, hay roles distintos que aprenden o donde se aprende a desempeñar, donde se aprende a traducir las actitudes en determinadas actividades. Los niños aprenden a distinguir formas de comportamiento que son válidas, formas de comportamiento que son aceptadas, tanto en la familia como dentro de la escuela. Aquí estamos en el concepto, diría yo, en el concepto de norma, en el concepto de norma, donde entiendo la norma como un comportamiento que puede estar escrito o no escrito, pero se tiene que cumplir. El conjunto de normas serían la moral y la manera de cumplir ese papel, esa idea escrita o no escrita sería la moralidad. Por eso, así como en cada contexto donde los niños se desenvuelven existen ciertas pautas de relación y los roles distintos que van a aprender a desempeñar los niños y que se traducen en actividades, ellos aprenden a distinguir formas de comportamiento que son válidas y que son aceptadas, un comportamiento escrito o no escrito como una norma, y esos comportamientos escritos o no escritos son aceptados dentro de la familia, son aceptados dentro de la escuela, o pueden no ser aceptados dentro de la familia, o pueden también no ser aceptados dentro de la escuela, así como se les puede permitir también en casa no, en la escuela sí, o en la escuela sí, en casa no. Es decir, esto tiene que ver también con la estructura de la familia. Por eso los niños perciben cuando existe congruencia entre lo que se les demanda en un ámbito y en otro, y van comprendiendo lo que se espera de ellos. Por eso el papel del educador es relevante
tanto en el proceso de integración de cada uno de los niños al grupo, como en propiciar una actitud positiva y solidaria de aceptación y apoyo entre los niños y las familias. Interesante lo que nos van diciendo desde el libro de la educadora en el aspecto de la familia, de la relación, de la interacción, de la comunicación con los padres de familia. Por eso es importante acordar con los padres de familia, siempre en un marco de respeto, ciertas estrategias que puedan poner en marcha para apoyar el desarrollo de su hijo. De ahí la importancia del libro de la educadora 2018, donde en un clima de aceptación e inclusión implica evitar que algún niño sea señalado o estigmatizado por alguna condición particular, ya sea física, cultural o social. Y aquí me recuerda el artículo 42 de la Ley General de Educación, donde se habla de 9 conceptos fundamentales, donde la seguridad, el cuidado y la protección de las integridades física, psicológica y social están presentes, y donde la disciplina se traduce en trabajo y donde se tiene que dar y observar el respeto a la dignidad de las personas en un ambiente de inclusión. Estos 9 conceptos que están señalados en el artículo 42 vienen a tono en esta idea de no señalar o no estigmatizar por alguna condición particular, física, cultural o social a nuestros niños. Por eso lo que se tiene que propiciar es la comprensión de la función educativa en la escuela. Las ideas, las expectativas de las familias sobre la función de la educación preescolar pueden variar mucho, de manera importante, y en ocasiones ser contradictorias con los propósitos que puedan establecerse dentro de los programas de la educación preescolar 2017. Y tal vez entre los padres de familia haya quienes esperan que en la educación preescolar sus hijos aprendan a leer y escribir mediante planas, mediante ejercicios, mismos que a su vez ellos y muchas veces solicitan explícitamente a la educadora. Por eso es necesario que se pueda explicar a los padres de familia que las planas no son recomendables para enseñar a escribir, e incluso, como lo dice el libro de la educadora, pueden ser contraproducentes porque no les permiten avanzar en sus conceptualizaciones sobre el sistema de escritura. De ahí entonces es importante que los padres de familia entiendan que si algunos días los niños no llevan producciones a casa, esas producciones que se derivan de las actividades desarrolladas en clase, no significa que no hubo trabajo de aprendizaje. La construcción de todo el trabajo, la construcción de una historia entre todos los niños del grupo se va dando. Es más, este tipo de situaciones las puede escribir las maestras, las actividades de apreciación de una obra de arte a partir de una imagen, o bien el armado de rompecabezas, como situaciones y como acciones intelectuales complejas que no siempre pueden verse reflejadas en un papel. Por eso me daba cuenta cuando las madres de familia le preguntaban a los niños, ¿qué? ¿Y ahora no trabajaron? Y el niño con las manos vacías, pues no podía entregar una hoja, no podía entregar un trabajo realizado dentro del salón. Y la maestra, la madre de familia decía entonces que no se trabajaba. Pero no siempre se puede lograr una producción que se pueda reflejar en el papel. De ahí entonces lo que sucede es que lo que se va observando es que los padres de familia deberán comprender los aprendizajes que van logrando sus niños, pero para esto debe de haber mucha comunicación. Deberán valorar el trabajo de la escuela, el trabajo que la educadora va desarrollando, y además también, ¿por qué no involucrarlos en actividades que les permitan conocer y reflexionar sobre lo que hace la educadora con los niños? Por eso es muy importante esta relación, es muy importante este aspecto de la familia, la relación con la escuela,
donde hay que orientar sobre las formas de intervención y de relación con los niños. Por ejemplo, con frecuencia, los padres de familia solicitan sugerencias para saber cómo apoyar el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos. Y esto muestra la actitud positiva que algunos padres pueden tener y que la educadora tiene que aprovechar ofreciéndoles, ¿por qué no? Pues las sugerencias de actividades que sean factibles de delegar en los padres de familia, es decir, tareas que son responsabilidad de la escuela, a veces las tengo que pasar a los padres de familia, si tengo convencidos a los padres de familia. Tengo entendido que desde el libro de la educadora 2018 se va a generar el libro para las familias de educación preescolar que contiene propuestas de actividades para realizar con los niños para que se pueda contribuir al fortalecimiento del lenguaje y del pensamiento, así como al establecimiento de vínculos afectivos y de interacción, lo cual sin duda alguna va a influir significativamente en la seguridad y confianza de los niños. Esto es lo que les puedo comentar el día de hoy. El día de mañana hablaremos de las actividades que pueden realizarse con los padres de familia. Por ejemplo, sería interesante que los padres de familia entendieran y comprendieran los propósitos educativos que persigue la educadora. Es interesantísimo todo lo que se trabaja en educación preescolar. Soy un admirador profundo de las educadoras mexicanas porque me admiran porque nunca pierden su capacidad de asombro y el trabajo que realizan es verdaderamente maravilloso. Soy Manuel Quiles, maestros, les pido por favor que sean tan amables en darles ahí abajo a la izquierda, si me están viendo en el celular donde dice compartir, si me están viendo en la computadora, abajo al centro hacia la derecha dice compartir. Si le dan compartir, se despliega un menú que aparece en los grupos a los cuales ustedes pertenecen y ahí lo pueden mandar. No puedo mandar mis videotransmisiones a todos los grupos. La videotransmisión de ayer apareció hasta hoy hace 3 horas y seguimos aportando. Ya hay más de 70 videotransmisiones diarias. Voy a un promedio de 4 o 5 videotransmisiones por semana. Ya hay 70, hoy las conté y eso es bueno. También, maestros, el trabajo que vamos desarrollando, las escuelas que están solicitando, las zonas escolares que me están solicitando desde Tlalnepantla, por ejemplo, en el Estado de México, para estar con ellos el sábado, nada más necesito que me confirmen y que nos pongamos de acuerdo. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muchas gracias, hasta mañana, que estén bien.